¿Cuáles son las dudas que tienen? ¿De acá en más? Profe, yo tengo una duda. Bien. No sé si me escucho bien, porque me dice que tengo internet Van a tener que inestable. hablar por micrófono, no por chat. ¿Cómo? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Yo por lo menos te escucho. Ah, perfecto. No, porque me dice que tengo conexión inestable. Mi duda es respecto a los rayos X. ¿Puede pasar en algún momento que el efecto interno sea distinto de aire? La burbuja. Claro, burbuja, sí, la burbuja sería. Que la burbuja sea diferente de aire, sí, puede suceder que tengas una burbuja donde sea de otro material. Por ejemplo, si estás haciendo una soldadura, que esa burbuja sea de plomo, para decirte un material, ¿sí? Puede llegar a suceder que esto sea así, por lo tanto, lo que vas a tener que hacer es, a ver, espérenme, vamos a bajar el archivo. Espérame un minutito que... Te lo comparto. Bueno, como vamos a hablar de rayos X, vamos a plantear todas las dudas que tengan sobre rayos X. Lo que pregunta acá el compañero es, en esto, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, cuando hicimos este ejercicio, decíamos que este hueco, es más, creo que ha habido otro ejercicio, decíamos que esta burbuja era de aire, por lo tanto, si esta burbuja era de aire, no absorbía, porque habíamos calculado que no absorbía la intensidad del rayo, ¿sí? Dejaba pasar toda la intensidad. Por lo tanto, si nosotros tomábamos la intensidad acá, era la intensidad de todo el espesor de la muestra. Si tomábamos la intensidad donde pasaba la burbuja, la intensidad era únicamente la de esta parte del espesor y esta parte, porque decíamos que la burbuja era de aire y por lo tanto no absorbía nada de la intensidad del rayo y entonces no dejaba pasar toda la intensidad. Bueno, lo que está preguntando ahora el compañero es, ¿qué pasa si esta burbuja no es de aire y si esta burbuja es de otro material? Bueno, si esto sucede, si esta burbuja es de otro material que no es aire, ese material va a absorber, ¿sí? Ese material va a absorber intensidad. Por lo tanto, la intensidad que va a pasar va a ser diferente, o la que se va a reflejar en la placa va a ser diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, que la intensidad de esa burbuja, del material que tiene esa burbuja, sea menor que la intensidad de la muestra, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener una diferencia de intensidad, como cuando era con aire. Puede llegar a suceder el material de la burbuja absorba más material, más intensidad, perdón, por lo tanto, la intensidad que sobrepasa a la burbuja, ¿sí? Al absorber la burbuja, sea sea menor que la intensidad que pasó acá, ¿sí? Tengo esas dos posibilidades.
Y por supuesto, si la burbuja es de aire, ¿no? Tengo esas dos posibilidades. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en la fórmula esta? Bueno, en la fórmula esta, lo que tendré que acá es sumarle, por supuesto, esa intensidad de la burbuja. Es decir, acá tendré que es la intensidad sub 0, que esa no me interesa, porque esa es la que nosotros pasamos para el otro lado, así como una relación, así que no me interesa. Tendremos acá lo que hacíamos cuando la burbuja era de aire, lo que considerábamos era el mu másico del material por la densidad del material por el espesor del material, ya sea que si el espesor era sin burbuja, era todo el espesor, si el espesor era con burbuja de aire, era se le descontaba la burbuja de aire porque como era aire no nos afectaba. Si la burbuja no es de aire, es de otro material, lo que vamos a hacer es sumar acá, sumar esto, ¿sí? Entonces lo que tendremos acá es el mu másico del material, por la densidad del material, por el espesor del material, y acá le tendremos que sumar, por supuesto que este X va a ser el espesor del material menos la burbuja, más el mu másico, acá le pondremos el mu másico de la burbuja, o sea, del material de la burbuja, por la densidad del material de la burbuja, por el espesor de la burbuja, ¿sí? Eso, esta intensidad pasa para abajo, eso me va a dar entonces un valor, ¿sí?, de intensidad que va a ser completamente diferente al que hemos estado sacando cuando teníamos la burbuja de aire. Profe, No sé entonces si puede repetir. ¿Cómo? Entonces, en ese mismo exponente de, digamos, a menos mu másico por la densidad por X, ¿le sumamos el mu másico del material o sería más por, más menos mu másico? Acá tendrías que poner un más, acá tendrías que poner un más, ¿sí? Donde le pones el E con respecto a el mu másico de la burbuja, del material de la burbuja, por la densidad de la burbuja, por el espesor de la burbuja. Y el espesor que pones acá, por supuesto, es descontando el espesor de la burbuja. ¿Sí? ¿Está? Pero eso sería otro E multiplicando con otro exponente, te quedaría I sub 0 por el E que tenemos escrito ahí por el E de la burbuja, o solamente lo tenemos que sumar algebraicamente. No, solamente lo tenés que sumar. No, solamente lo tenés que sumar. Claro, y esa suma sería negativa, digamos, sería más, paréntesis, menos mu másico de la burbuja por densidad. Y lo que pasa es que vos tenés esto negativo más menos lo otro y te va a quedar todo negativo. Acordate que eso te tiene que dar siempre negativo, porque si no, te va a dar un valor completamente diferente, ¿sí? Por eso Claro. es el signo negativo. No sé si... Sí, o ahí sea, gracias, quedará esto negativo más lo que tenés acá negativo, ¿sí? Eso se te sumará y eso es lo que calcularás el logaritmo natural de. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre rayos X? Sí, profe, yo tengo una pregunta sobre, en realidad, ultrasonidos. No sé si le pregunto ahora o después. No, bueno, no sé. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre rayos X? Así pasamos a otra filmina. Sí, profe, yo tengo una duda. Con el del ejercicio 91, que es el de la vida media. Sí. Sí, te escucho. ¿Cómo es que se calcula, o sea, el tiempo de uso? ¿Qué referencia tiene con la vida media? El tiempo no lo calculamos por... Sí, te escucho. No, perdón, la escucho a usted. No, pregunta, sácate la duda. Claro, por eso yo quería saber, o sea, las intensidades, ¿cómo me van a variar? ¿Cómo tengo que poner alguna fórmula? No sé, el valor de la vida media, ¿qué me representa en las intensidades, digamos? Para poner en la fórmula, Bueno, digamos.
Para empezar, cuando nosotros estamos calculando justamente en este tipo de aparatos, donde tenemos que, si te acordás, que decíamos que eran, espérate, no sé si acá, no, espérame Profe, un una minuto. consulta. Sí. ¿Eso no sería rayos gamma? Lo de... Ella pidió vida media. ¿El 91 no es rayos gamma? Eso es Por lo eso, que... por eso. Ah, rayos X pensé que era. Perdón. La duda de ella es el tema de la vida media. ¿De dónde sale? Tu duda es dónde sale la vida media. Claro, o sea, claro, porque te pide la vida media y te pide que calcules. No te pide la vida media. No. Perdón, te pide la El constante de ejercicio, decaimiento. exactamente. Te pide la constante de decaimiento. Y en este tipo de rayos, ¿sí? Donde vos tenés estos rayos, estos isótopos radioactivos, lo que se hace es calcular la vida media, ¿sí? La vida media del isótopo. ¿Está? Es decir, que vos cuando empezás a usarlo, al isótopo, empezás hoy a usarlo y vos sabés que va a tener, y esto ya está establecido porque ya se ha estudiado, por eso que te dice que la vida media del cobalto 60 es de 5,27 años y la del iridio es de 74 días, ¿sí? Porque ya está estudiado, ¿sí? No es que lo vayas a calcular, está estudiado, ellos ya lo han calculado. Ellos ya conocen cuál es la vida media. ¿A qué se le llama vida media? Bueno, es cómo este tipo de isótopos va a ir decayendo, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? ¿Cómo decirte? No es que decae la intensidad, sino decae, es como una pila, ¿sí? Que va a ir decayendo su uso durante el tiempo. Siempre lo que les digo, siempre les doy el ejemplo de un celular, que es lo más común que tenemos, que no son radioactivos para nada, ¿no? Pero siempre digo, cuando te compras el celular, el celular va a tener, en el primer momento, va a tener una carga tu batería, ¿sí? Acuérdense que los isótopos estos son los que están dentro de la batería. Va a tener una carga. Cuando vos empezás a usarlo y a lo largo que se va pasando el tiempo, vos vas a necesitar cargarlo mucho más seguido para poder usarlo el celular, ¿sí? La intensidad de lo que vos estás escuchando no va a variar, o sea, si la pila disminuye lo mismo que la batería de una computadora, lo único que va a variar es el tiempo de uso, ¿sí? Si antes usabas el celular todo un día sin cargarlo, después vas a usarlo mediodía y lo vas a tener que cargar, y así sucesivamente hasta que se agote la batería. Cuando se agota la batería, tenés que cambiar la batería y comprar otra. Bueno, acá sucede lo mismo. No estoy comparando que una batería de un celular es un isótopo radioactivo. No es lo mismo. Pero acá sucede lo mismo. Lo que tiene esa batería, porque de acuerdo al isótopo que se está usando, va a ir teniendo un decaimiento, ¿sí? Ese isótopo. Y ese decaimiento se mide en vida media, ¿sí? Entonces lo que te está diciendo es que vos vas a tener una vida media de esa batería, que en este caso esa batería es de un cobalto, de un isótopo que se llama cobalto 60, la vida media es de 5,27 años. Eso es lo que te está diciendo, ¿sí? Si vos te pones a buscar vida media de los isótopos radioactivos, te va a decir que todos los isótopos se miden la vida media, es decir, cómo va a ir cuánto tiempo va a durar ese isótopo y cómo va a ir decayendo, ¿sí? Como estamos hablando de diferentes isótopos, evidentemente
van a tener diferentes constantes de decaimiento. No sé si me entendés hasta ahora. Sí, hasta ahora sí entiendo. Bien, entonces, lo que te dice el ejercicio en realidad es que, de acuerdo a que se conoce que la vida media del isótopo de cobalto 60 es de 5,27 años, ¿sí? Es decir, que, que va a tener un decaimiento de a los 5,27 años, ¿sí? Que va a ser su vida media. Lo que te pregunta es cuánto es la constante de decaimiento. Es eso lo que te dice. Y lo mismo te lo dice para el iridio 192. Bueno, dice que la constante, que la vida media es de 74 días. Por lo tanto, te pregunta cuál es la constante de decaimiento, ¿sí? Es decir, que estos son valores que lo vas a tener siempre en ese tipo de isótopo. O sea, no es que para el isótopo que vos tenés en tu máquina, porque acuérdense que estos son aparatos que se usan, que tienen esta batería que es radioactiva, ¿sí? Pero en realidad es una batería, como la batería de una computadora, como la batería de un celular. Es eso, nada más, ¿sí? Esa batería me sirve para que yo pueda hacer un análisis. En este caso, el análisis que puedo hacer es un análisis de detección de defectos, es decir, el aparato me sirve para analizar los defectos, para ver si tengo defectos dentro de un material, ¿sí? Y lo que nosotros estamos estudiando acá, en realidad, en ese ejercicio, lo único que te está preguntando es cuánto va a ser la constante de decaimiento de ese isótopo, nada más. O sea, no se está metiendo con el análisis de cuánto te está midiendo, o qué material, o si está como en los otros ejercicios de rayos X que te decía, bueno, qué tamaño tiene la burbuja, o te decía que si la podía leer o no podía leer la burbuja. En realidad, en ese ejercicio no se mete con eso, ¿sí? Lo único que hace es decirte, bueno, tengo estos dos materiales que tienen una vida media de tanto, ¿cuánto es la constante de decaimiento de esa vida media? Si vos buscas en constante de decaimiento o vida media de los isótopos radioactivos, te vas a encontrar de esto, es decir, que, a ver, que aparezca ahí, que la intensidad, no sé por qué no quiero eso, que la intensidad, ¿sí? Que es la intensidad que se va a reflejar, vuelvo a repetir, en la placa, va a ser igual al I sub 0 por E, y va a depender de la constante de decaimiento y el tiempo, es decir, cuánto va a ser ese tiempo en el que va a decaer, ¿sí? Es eso nomás lo que te está pidiendo el ejercicio. Por lo tanto, si lo que nosotros estamos sacando es la vida media, decimos que la vida media de quién y del I sub 0, no del I, porque vuelvo a repetirte, lo que vos tenés, lo que larga la batería es el rayo I sub 0. Eso es lo que larga la batería. Y luego, es que ese rayo I sub 0 va a depender de la constante de decaimiento y del tiempo, ¿sí? La intensidad que vos vas a ver va a ser la misma intensidad, porque cuando vos hablas por teléfono, aunque la batería está casi agotada, lo que vos escuchás en el teléfono o lo que vos puedas hacer con el teléfono sigue teniendo la misma intensidad que cuando lo compraste. ¿Te dura menos tiempo? Sí, te dura menos tiempo, ¿sí? Se está agotando la batería. La batería del teléfono, como las de las computadoras, tiene una constante de decaimiento, ¿sí? Esa constante de decaimiento dependerá también, en el caso del teléfono y en el caso de la computadora, también dependerá del uso que le das, ¿está claro? Pero la intensidad con la cual vos trabajás en la computadora, ¿sí? De lo que vos estás viendo en la computadora o cuando hablas por teléfono, la intensidad es la misma, va a ser la misma, por más que la batería esté agotándose, la intensidad va a ser la misma. Lo que va a suceder es que cuando se agotó la batería, se te cortó el teléfono y
y ya está, lo cargaste y volviste a hablar con la misma intensidad. ¿Está claro? Eso es lo que te está diciendo. Por eso es que te dice el ejercicio que si la intensidad es igual a I sub 0 por E a la menos lambda por T, o sea, menos la constante de decaimiento por el tiempo, cuando sacamos la vida media de ese material, decíamos que el I sub 0 era igual a la mitad, la vida media, perdón, que la intensidad era igual a la... Por eso es que nosotros podemos igualar las dos. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque la intensidad que tenés cuando la batería es nueva es la misma intensidad, esta intensidad estamos hablando, ¿no? No de esta intensidad. Es la misma intensidad que tenés cuando lo usaste, no sé, durante un tiempo y la batería se está agotando. Es la misma intensidad. Por eso igualas las intensidades. Entonces, al igualar las intensidades, decís que I sub 0 por la vida media, o sea, 0,5 o 1 medio, va a ser igual a I sub 0 por todo esto. Ahí es donde simplificas I sub 0. Y bueno, después todo lo otro matemático, toda la otra cuestión matemática, que es multiplicar por el logaritmo natural para bajar esto que lo tenés acá en potencia, lo podés bajar por medio del logaritmo, aplicando la propiedad, y te queda, y podés determinar la constante de decaimiento. No sé si te aclara lo que era tu duda. Sí, sí, profe, no entendí el tema de igualar las intensidades, pero ahora ya lo entendí. Claro, lo que pasa es que vos imagínate que es un aparato que sirve para medir las fisuras que tenés dentro de un material, ¿sí? Para eso sirve, para medir las fisuras que tenés dentro del material. Si la intensidad esta intensidad, disminuye, te va a leer mal el aparato. Pero resulta que vos cuando trabajás con la computadora y la batería se disminuye, o cuando trabajás con el celular y la batería se disminuye, vos seguís viendo igual. O tenés la misma intensidad, esta intensidad la tenés igual, pero esta otra intensidad, la que se emite, no es que disminuye esta, sino que te dura menos tiempo. ¿Por qué? Por la constante de decaimiento, porque esa batería tiene una constante de decaimiento, que es la que te pide sacar el ejercicio, en realidad. Sí, gracias, profe. Profe, yo tengo otra consulta. ¿Alguna pregunta más? Sí, pregunta. Sí, que en el mismo ejercicio, bueno, una vez que calculamos la constante de decaimiento, después me pregunta cuánto tiempo podría utilizarse como fuente de medición en detección de defectos. Sí, ese punto le dije que no tenía sentido resolverlo, porque en realidad, si vos tenés la vida media, ¿cuánto sería la totalidad del tiempo? Si sacaste la vida media, tenés que sacar la totalidad del tiempo. Por lo tanto, en ese sentido, por eso es que nunca lo resolvimos, porque no tenía sentido. ¿Sí? Ah, claro. Claro, así como no lo tenía anotado, encima no me acordaba justo esa parte y me quedó esa duda cuando estaba Sí, repasando. eso lo dijimos en clase, sí, que no tenía sentido, sí. Profe, ¿cómo estás? Yo tengo una duda en el ejercicio de rayos, el 89. Una vez que sacamos, digamos, las diferentes intensidades, o sea, en la que hay defecto y en la que no hay defecto, dice que si esta diferencia es mayor al 5%, va a ser, digamos, exitoso porque se va a notar esa diferencia. Lo que no sé es cómo sacar la diferencia entre esas dos intensidades. Bueno, para empezar, lo que te está pidiendo lo que te está diciendo es que la diferencia de intensidades, ¿sí? Lo que te dice es que la diferencia de intensidades te va a permitir, si es mayor al 5%, déjamelo ver, si es acá, ya voy a prender la luz, si es mayor al 5%, esa diferencia de intensidades, entonces te dice que va a poder leer la fisura, ¿sí? Si esa diferencia de intensidades es, creo que es así, ¿no? Si deben ser mayores al 5%. Sí, es así. Entonces, si es mayor al 5%, va a poder leer la fisura. Si es menor al 5%, no te va a servir
utilizar ese aparato porque no las va a leer, sea fisura más chica. Para empezar, es eso lo que tenés que comprobar, ¿sí? ¿Y cómo partís? Y partimos de lo mismo que partimos, por eso es que yo les hice el del 90, partís de la misma forma. Es decir, ¿se acuerdan que decíamos, a ver si por acá tenemos algún dibujito? No, vamos a ver. No. Espérame un minutito. Acá. Partimos de la misma forma. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, si el rayo pasa, si esta es la muestra, y el rayo pasa por acá, voy a tener una intensidad 1 acá, y si el rayo pasa por el de efecto, que acá dice que la burbuja es de hidrógeno, por lo tanto, si la burbuja es de hidrógeno, es lo mismo que si fuera de aire, no retiene nada, ¿sí? Entonces, si la burbuja pasa por acá, si el rayo pasa por acá, por la burbuja, vamos a tener otra intensidad. La pregunta que te hago es, la intensidad que pasó por acá, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor que la intensidad que pasó por acá, por la burbuja? Acordate que acá la burbuja no retuvo intensidad, esa intensidad su cero no la retuvo, por lo tanto el espesor es menor que todo este espesor. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esta intensidad de acá y esa intensidad de acá? Y una mayor y la otra menor. ¿Cuál va a ser mayor? ¿Esta o esta? No, en la que pasa en donde hay defecto. La que pasa por donde hay defecto. Esta intensidad va a ser mayor que esta intensidad. ¿Por qué? Y porque vos acá tenés una intensidad sub cero donde tenés todo este espesor que absorbe a esa intensidad sub cero. O sea que vas a tener un I1, por ejemplo. En cambio acá tenés todo este I sub cero, que lo que va a absorber ese I sub cero va a ser únicamente este pedacito y este pedacito, porque la burbuja es de hidrógeno y no te absorbe nada, ¿sí? Entonces este va a ser un I2. Este I2 va a ser mayor que I1, ¿sí? Por lo tanto, acá se va a ver más oscuro que acá. Acá vas a tener un gris más oscuro que este gris que tengas acá, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo planteas al ejercicio? Lo planteas de la misma forma que lo planteamos al ejercicio anterior, el ejercicio 90, que decíamos que, como estamos hablando de porcentajes, porque te está diciendo que es un 5%, como en el ejercicio el 90 era un 2%, como estás hablando de porcentajes, la diferencia de intensidades la vas a sacar de acuerdo a los porcentajes. ¿Y cómo sacas de acuerdo a los porcentajes? Bueno, si I2 habíamos dicho que era mayor que I1, entonces será I2 menos I1 sobre I2. ¿Está claro? Y eso lo harás mayor o igual que 0,05 o el 5%. De ahí partís y lo único que tenés que hacer es resolver cuánto vale I2, que I2 valdrá a la menos mu másico en este caso, era un magnesio. ¿Quiere que le diga los valores? No, no hace falta. Si, con que vos digas que es o sea, más vale para hacer el ejercicio me tenés que sacar los valores, que yo te los voy a dar, ¿no? Porque esos valores te los doy yo, así que no hace falta que los tengas. Pero no hace falta que me digas. Lo que sí, eso será, entonces dirás, I1 es igual a el mu másico del magnesio por, menos por supuesto, ¿no? Por la densidad del magnesio por el espesor. ¿Cuál será? Este espesor, que ese espesor dice que es de 2 centímetros, ¿sí? Por un lado. Y el I2 va a ser la
menos el mu másico del magnesio por la densidad del magnesio por el espesor, que el espesor ya iba a cambiar. El espesor va a ser 2 centímetros menos ese 1 milímetro, que lo tendrás que pasar a centímetros, 0,1 centímetro, sí que te dará entonces 1, y algo centímetros, ¿sí? Bueno, entonces ya tenés cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Partías de que I2 menos I1 sobre I2 era mayor o igual que 0,05, y bueno, y ahí evaluarás si esa diferencia te da mayor que 5% o menor del 5%, y de ahí sacarás las conclusiones, ¿sí? Perfecto, profe. ¿Lo muchas ves? gracias. Sí, perfecto. Profe, yo todavía no termino de entender lo de por qué el rayo, el I2, tendría más intensidad que el I1. Porque vos, imagínate que el rayo hizo 0, ¿sí? Primero, partamos. Fíjate, la intensidad, ¿qué es esta intensidad? Es la intensidad I1, es la que traspasó el material. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Esa intensidad es esta, I1 es esta, la que tenemos acá, es esta intensidad. ¿Esta intensidad de qué depende? De la intensidad que largó la fuente, que es I sub 0, pero fíjate de qué depende. Lo veamos acá, que es la misma fórmula. Depende del coeficiente másico de la muestra, de la densidad de la muestra y del espesor, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés una burbuja de aire, como en ese ejercicio, que tenías una burbuja de aire, el coeficiente másico y la densidad son iguales. La única diferencia que vos tenés es el espesor. En el caso de que la muestra, la conexión me dice que es inestable. En el caso que la muestra, perdón, me perdí de lo que le quería decir. Bueno, vos decís entonces que si vos tenés igual coeficiente másico e igual densidad, decíamos que entonces ya empezaba a depender de cuánto era el espesor. Fíjate que el espesor que tengo acá, en el punto 2, es mayor que el espesor que tengo acá en el punto 3, porque acá es todo el espesor restado la burbuja. ¿Está claro eso? Ah, sí, ahí lo veo. Y la burbuja es de aire. Por lo tanto, este espesor es más chico que este espesor. Y si la intensidad esta, I1, I2, dependen del espesor, también dependen del espesor, hay un espesor que es más grande, por lo tanto, si es más grande, retiene más I sub 0, absorbe más I sub 0, porque es más grande. Cuando el espesor es más chico, absorbe menos I sub 0. Entonces, se absorbe menos I sub 0, ¿qué queda acá? Y si este valor, que es con la burbuja, es todo igual, menos el tamaño del espesor, ese valor va a ser más grande que el otro valor, que el espesor es más grande. Por eso acá el I1 va a ser menor que acá, ¿sí? Por eso es que acá, al ser más grande el I2, el gris que vos ves plasmado en la placa es más oscuro que el gris que vos ves acá cuando el espesor es más grande. Porque acá retuvo más I sub 0, acá retuvo menos I sub 0. ¿Está claro? ¿Te queda claro eso? Sí, profe, ahí lo entendí, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, Sí, una pregunta. No, Bueno, si habla, quiere- la mía es rápida. Para calcular el espesor de la muestra 3, en ese caso sería el espesor de la muestra menos el de la burbuja, ¿no? ¿Perdón?
Sí, Perdón, para no te calcular, entiendo. ¿Qué es la muestra? ¿Cuál es la muestra 3? la muestra es lo que dice ahí muestra, sería. Si ves el dibujo, Acá, en el claro, punto 3. claro, No punto en 3, la muestra. La muestra es la misma. El punto es diferente. claro, Bien. para Ahora sí. calcular, sí, la intensidad 3 sería, Ujú. ¿no? Vos, el Sí. espesor que usás, ¿qué es lo que me cuesta entender? El espesor que usás, ¿cuál es? Porque yo sé que le tenés que restar al El que del acabo 1. ¿Cómo? No se escuchó. el espesor que acabo de decir. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que la burbuja, si la burbuja esta es de aire, el espesor, ¿a qué va a ser igual? A el espesor este menos el espesor de la burbuja. Claro, eso, listo, genial. Eso era mi duda. Bien, la señorita que quería preguntar. Sí, profe, yo tengo una duda sobre ultrasonido, el ejercicio 93. Bueno, espera, ahí vamos para ultrasonido. ¿Alguno más quiere preguntar sobre rayos X? ¿No? Bueno, vamos por ultrasonido. Déjame ver, ultrasonido, acá. Profe, ¿podría subir la resolución del 89? No la tengo, porque no son ejercicios que las tengo hechas. No las tengo hechas, pero sí, se puede subir. ¿Qué duda tenés de ultrasonido? ¿Ahí están viendo ultrasonido? Sí, yo tengo, profe, una duda sobre el ejercicio 93, que es el que tiene el gráfico de la pantalla del osciloscopio. En Educo hablo. Sí, Bueno, sí. yo tenía una duda porque usted dijo que el osciloscopio, los picos del osciloscopio marcaban las diferencias de densidades, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bueno, entonces, si estábamos midiendo ese material que era redondo, que tenía, digamos, usted hizo un dibujito que tenía acero inoxidable alrededor y en el centro aluminio, eran los dos círculos. Sí. Bueno, yo tenía una duda de que en el ejercicio que usted resolvió, usted contó como que la distancia que recorría el rayo, el ultrasonido, era el doble, al igual que en los otros ejercicios, ¿no? Pero quería saber si no, o sea, si lo que muestra el osciloscopio no es en realidad el tiempo en el que tarda en ir nomás, porque solamente tiene 2 picos. Yo pensaba que el primer pico, por ejemplo, era el paso No le busque las 5 patas al gato. No te compliques la historia, porque ahí sí ya te estás complicando el vicio, ¿sí? Te estás complicando el vicio. Estás buscándole una quinta pata al gato que no existe. Lo que te dice cuando estudiamos, y esto es teoría, cuando estudiamos ultrasonido, ¿sí? Dice, párate que lo encuentre, acá. Mira, lo que te está diciendo es, mira esto, y esto es teoría, o sea, por eso es que te estás complicando el vicio. Te dice, intensidad versus tiempo, es lo que te marca ahí en el ejercicio, intensidad versus tiempo. Fíjate el pico que te la marca, porque lo que te está marcando no es el pico de tiempo, sino te está marcando el pico de intensidad, que se dio ese pico de intensidad en este tiempo. ¿Está claro? Pero lo que te marca es pico de intensidad. ¿Y cuándo te marca el pico de intensidad? Y no te lo puede marcar cuando va únicamente, porque lo que es el aparato es de pulso y eco. Entonces, el aparato llega hasta una interfase, ¿sí? En este caso la interfase puede ser esta, llega hasta la interfase y el aparato no te dice nada, el aparato te dice cuando vuelve por eso se llama de pulso y eco, cuando vuelve al transductor. ¿Está claro?
Por eso lo que te marca acá es el pico de intensidad. ¿En qué tiempo te marcó ese pico de intensidad? En este tiempo, que en el ejercicio uno te daba un tiempo de 7, me habían dicho ustedes, podría ser un poquito más, un poquito menos, bueno, ustedes me dijeron 7, es lo mismo, el ejercicio no cambia por eso. Y en el otro te daba un pico de intensidad de 11,5, ¿sí? Que ustedes también creo que me lo dieron como 11, 11,5, no me acuerdo, sinceramente. Ustedes fíjense en los valores que ustedes tomaron, que tomamos en clase, ¿sí? Que ustedes decidieron lo que estaban viendo ustedes en clase, eso es lo que importa. Si es 11,5, 11 es lo mismo, el ejercicio tiene que ser resuelto de la misma forma, ¿sí? Pero estás en pulso y eco, y en pulso y eco el tiempo te lo mide cuando fue y volvió la onda, no cuando fue. ¿Está claro? No te confundas con los dos traductores, que era un emisor y un receptor, que ahí sí el tiempo es uno solo, no es ida y vuelta. ¿Te queda claro lo que te estoy diciendo? Claro, sí, profe, esa era mi duda, no sabía si era el tiempo en el que iba y volvía y cómo era que hacía para ir y volver. Claro. Vos fíjate esto, es el pico de intensidad. ¿Por qué? Porque es la intensidad que tomó el aparato cuando fue y volvió, en el tiempo que fue y volvió. ¿Está claro? Bien, gracias, profe. Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta de ultrasonido? Profe, y por ejemplo, ahí en ese que tiene un defecto, ¿a qué haría referencia el pico chiquitito, digamos, que aparece? Que justamente se choca con el defecto y vuelve, por eso es más chiquita la intensidad, digamos. Lo que pasa es que acá, lo que te está mostrando acá es que cuando en este caso, por ejemplo, es dependiendo de, fíjate, vos lo que tenés acá es una onda, ¿sí? Que tocó un defecto. Acuérdate que yo les dije de que la onda no se transmitía en el aire, así que si ese defecto es de aire, vuelve, se lo toma como interfase y vuelve, y lo único que mide es eso. Y si esa onda, y si ese defecto era un defecto con otro material, la onda sí se podía transmitir. Entonces lo que hace acá es seguir, ¿sí? Y volver. ¿Está claro? Entonces lo que te va marcando es las diferentes intensidades que va encontrando de acuerdo a lo que se va encontrando. ¿Está claro? Entonces lo que hizo acá es, en este pico chiquito, es traspaso, una vez que traspasó el defecto, tocó la interfase y volvió. Por eso la intensidad es más chiquita. ¿Está? Es eso lo que te está mostrando, pero no es nada más que eso. ¿Alguna otra pregunta? A mí, profe, me quedó una duda de un ejercicio que hicimos, que era de 2 cilindros, no sé si se acuerda, que había que medir el espesor que había de cada fase. Es el ejercicio que habló tu compañera recién. Sí. Y en uno, como que nosotros agarramos y medimos el espesor que hay en el de afuera, y en el de adentro medimos el espesor entero, y es como que me suena que estamos midiendo distinto, porque en uno medimos el espesor entero del cilindro, o sea, el diámetro del cilindro interno, y en el de afuera medimos solamente un pedacito. Entonces, como que... Don señor, ¿usted sabe lo que está preguntando? A ver, si tenemos un cilindro, a ver, escuchen, si tenemos un cilindro, y adentro de ese cilindro tenemos otro cilindro, ¿sí? Donde ese cilindro es macizo, ¿sí? El espesor del cilindro de afuera va a ser el espesor que medimos, y no va a ser otro. Ese va a ser el espesor, porque ese va a ser el espesor que va a envolver al otro cilindro. ¿Está? Y el espesor del cilindro que está adentro va a ser el cilindro macizo. O sea, yo no sé si usted está entendiendo lo que está preguntando. ¿Está claro? O sea, es como un recubrimiento. El cilindro de afuera recubre al cilindro de adentro y su espesor va a ser el espesor de recubrimiento, no 2 veces el espesor.
En cambio, el de adentro, el espesor va a ser, porque es un círculo, el espesor va a ser el diámetro de ese si es redondo, será el diámetro, si es cuadrado, será el lado, no sé, ¿está claro? Pero el de afuera recubre el de adentro, y el espesor es ese espesor, no es 2 veces el espesor. ¿Sí? Ojo con eso, porque eso no es ciencia, eso es sentido común. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sobre ultrasonido? ¿No? Bueno, ¿qué otra pregunta quieren hacer sobre qué otro tema? Profe, yo con respecto al tema de termofluencia, Sí. cuando usábamos el parámetro de Larson-Miller, ¿era la fórmula espérate que- estándar? Perdón. Sí, no, te escucho. Espérate bueno. que busco, lo único que busco, termofluencia. ¿Era la fórmula estándar del parámetro de Larson-Miller que vimos en clase o esto va cambiando según el material que se emplee? No. A ver si lo encuentro. A ver, termofluencia. A ver, acá. Y te lo muestro. Profe, el diagrama que está en el libro es de hierro dúctil, ¿no? Sí, Listo. sí, termofluencia. Bueno, parece que va a abrir algo que no tenía. Espérenme. Porque de esa forma, no sé por qué, termofluencia acá. Ahí está. Bueno, lo que veías de termofluencia me decías entonces, no sé si está acá. Acá. Esto es lo que me estabas preguntando. ¿Qué me preguntabas? Sobre esto, acuérdense que termofluencia era, o sea, Larson-Miller había hecho un parámetro donde en este parámetro, que era estos valores, que eran números, sí, adimensionales, en este parámetro estaba relacionado la temperatura con la tensión y el tiempo, ¿sí? El tiempo en horas. Entonces, lo que decíamos es que Larson-Miller había encontrado para diferentes materiales, diferentes valores de A y de B. Decíamos que era temperatura sobre 1000, la temperatura en grados Kelvin, por A más B, y B multiplicado por el logaritmo del tiempo, ¿sí? A y B dependían del material, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, que A vale 36 y B vale 0,78, es para un hierro fundido dúctil. Si tuviéramos otro material, A valdría otra cosa, lo que se supone que calculó Larson-Miller, y B valdría otra cosa, ¿sí? O sea que esto es lo que va a cambiar. No cambia esto, la fórmula, sino lo que cambia son los valores de A y de B. Si esa es tu pregunta. Ok, profe, sí, era eso, gracias. Profe, ¿de dónde sacamos esos valores de A y B para los diferentes materiales? Se los doy yo. Ah, perfecto, gracias. Esos valores se los doy yo. Profe, yo tengo esa consulta. Digamos, durante el parcial, ¿vamos a tener que tener todas las tablas a mano? ¿Los datos de tabla los da usted? No, ustedes en el parcial no tienen que tener nada a mano, ¿sí? En el parcial, yo les voy a dar las fórmulas o a poner las fórmulas que ustedes necesitan, ¿sí? Pero ustedes no, si necesitan usar una tabla, la tabla se la voy a dar yo, no la van a necesitar tener a mano, ¿sí? En realidad ustedes lo único que tienen que tener en el escritorio cuando estén trabajando en el parcial va a ser el escritorio vacío con hojas en blanco, ¿sí?
Profe, bueno, y hablando de eso, ¿cómo va a ser la modalidad del parcial? O sea, nosotros vamos a completar el parcial a una hoja y le subimos una foto, ¿o cómo será? Ustedes, lo que ustedes van a hacer o sea, van a leer, yo se los voy a pasar por la UV, van a leer las consignas, lo van a resolver, lo tienen que resolver todo, y después de ahí o le sacan una foto y lo pasan, lo suben en PDF, o me lo suben en PDF, como, lo que pasa es que no lo van a resolver en la computadora, sino que lo van a resolver en una hoja, así que lo van a tener que sacar una foto y subirlo en PDF. Eso es lo que van a hacer. ¿Y las preguntas teóricas van a ser a desarrollar? No sé todavía. No sé. Porque, por ejemplo, las preguntas teóricas, en caso que sea desarrollar, sería más fácil responderla en la compu, digamos, y los ejercicios mándaselo en una foto. No, de todas formas, no, las preguntas, si hay preguntas teóricas, también va a ser en papel. ¿Sí? Porque si no, tengo que hacerte dos parciales, uno donde me conteste las preguntas teóricas y otro donde me conteste las prácticas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es directamente, si te hago preguntas teóricas, es que las contestes en papel y lo subas como un ejercicio. Profe, le hago una consulta. ¿Foto o escaneo del parcial es la misma situación? ¿Cómo? Es decir, podemos escanear y podemos sacarle una foto al parcial, digamos, y subirlo siempre a la UV. Sí, como ustedes lo han subido a la UV, no sé cómo lo subirán, con una foto o escaneado, la verdad que no sé cómo les sea más fácil subirlo, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta de que va a haber un tiempo y después de ese tiempo se va a cortar la UV y el que no mandó en ese tiempo no se les va a considerar el parcial. ¿Cuánto tiempo era, profe? El tiempo va a ser 1 hora y media. Yo creo que en 1 hora y media van a poder resolverlo, si es que, depende cómo lo haga el parcial. Si lo hago más fácil, en 1 hora pueden resolver, ¿sí? Pero lo máximo que se les va a dar es 1 hora y media, de acuerdo a cómo vea el parcial. Profe, eran varios temas y según la terminación del legajo, usted nos asignaba qué tema era el que nos tocaba. Sí, va a ser así. No sé si estoy viendo que sean o pares, o los legajos pares, pares en el sentido de que termina el número, por ejemplo, si es 63084, termina en 4, por lo tanto es par. Si termina en 5 es impar. No sé si hacerlo así o ponerle para los legajos que terminan en 0, 1, 2, 3, 4, 5, darle un tema. Para los que terminan en 5, 6, 7, 8, 9, otro tema. Eso ya lo veré pero no van a ser todo para el mismo parcial. Así que estén muy atentos porque eso se les va a explicar. Vamos a hacer un Zoom y se les va a explicar esto de cómo va a ser el parcial, ¿sí? Perfecto, profe. Entonces nos conectamos a las 10:30 o un ratito antes para ver eso. A las 10:30, miren, a las 10:30 nos conectamos porque como tenemos las 3 horas, ¿sí? Si nos conectamos a las 10:30 y empezamos a las 11, a las 12:30 ya están terminando y después ya no van a tener clase, así que nos conectamos directamente a las 10:30, charlamos, les explico cómo es la metodología y empezamos, ¿sí? Listo, profe. Gracias. Profe, una consulta. 1 hora y media va a durar. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Se te cortó? 1 hora y media. 1 hora y media va a durar el examen. Es lo que acabo de decir. Ah, perfecto, perfecto. Ahí está. Profe, y otra consulta. ¿Las consignas hace falta que las copiemos también en la hoja o solamente podríamos copiar? No, porque por ahí se las copia, a no ser que sea un dibujo, que necesiten copiarlo, que en el caso de ustedes me parece que no hay,
no necesitan copiar la consigna porque les va a llevar mucho tiempo transcribir la consigna. Sí, Claro, sí, tal cual por tienen eso. que leer bien la consigna, leerla bien para no pasar datos que no son. ¿Sí? En ese sentido, sí, pero no, transcribirla no, porque les va a llevar tiempo que a lo mejor necesitan para resolver el ejercicio. Sí, sí, justamente era por eso, para tratar de tener el máximo tiempo posible. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una consulta sobre el último ejercicio que hicimos de polímeros. ¿Ese ejercicio está en la guía de Bazán? No, me parece que no está en la guía de Bazán, Ah. pero yo se los mandé por autogestión. Ah, bien. Sí. Sí, porque no lo encontraba en la guía. Fíjate en Listo. autogestión que está el ejercicio, están las dos muestras y está resuelto las dos muestras, están con los resultados. Así que se los mandé porque para los que tienen únicamente el apunte de Bazán, me parece que no están en el apunte de Bazán, pero sí está. Claro, sí. Listo, muchas gracias. Profe, una pregunta. Según la foto que usted pasó de los temas de parcial, ¿no van en polímeros? ¿No va el práctico o sí va? No, ¿quién dijo que no va a práctico? No, como todo dice teórico práctico, pero bueno, por las dudas pregunto. Yo lo estudié igual, pero por las dudas. No. Lo que el cuestionario que estuvimos viendo de polímeros es por el teórico. Ah, ¿Sí? El cuestionario del teórico, ¿para qué? Para que se les reduzca un poco el no tener que estudiarse todo un capítulo que es de polímeros y por lo menos reducir a lo que más me puede llegar a importar que tengan conocimiento. claro, porque en el Word no ejercicio especifica va. teórico práctico. Por eso preguntaba. Pero nada más. Bueno, Gracias. si no especifica, me debo haber equivocado yo, si no especifica. Debo haberme confundido yo. Porque hormigones es todo teórico, hormigones no va a práctico. Pero polímeros sí va. Polímeros hicimos un ejercicio que es el que yo les pasé, sí, ejercicio va. Profe, pero en el apunte entonces de Educo no hay ninguno de polímeros. O sea, lo único que tendríamos es ese de autogestión. En el apunte de Educo sí está el ejercicio de polímeros, el que hicimos en clase. Sí está ese ejercicio. Profe, disculpe, en el 2 de 3 no vimos práctico, puede ser. Pero usted, pero mañana rinde el 2 de 2 y el Sí, miércoles el 2 de 4. Pero pregunto nada más. Yo no me acuerdo en el 2 de 3 si vieron o no vieron, no me acuerdo. Pero no confunda a sus compañeros porque usted es de otro curso, ¿sí? Así que no le voy a responder esa pregunta porque no es la que corresponde ahora. A ustedes les voy a dar el 2 de 3, le voy a dar clase de consulta el viernes por la tarde, habíamos dicho, creo que después de las 4:30. Yo tengo reunión a las 4:30, pase como hoy, me demore un poquito, pero no confunda a sus compañeros, por favor. A los del 2 de 2 y 2 de 4 sí vieron este ejercicio y sí se los voy a tomar. Profe, yo tengo una duda. ¿Me Sí. escucha? Sí, bajito, muy bajito. En el ejercicio 87 de termofluencia, da una temperatura que no está en el gráfico. ¿Cómo se resolvería? Bueno, esos dos ejercicios, en realidad, son dos ejercicios que son muy tontos, muy fáciles, y el único problema que tienen esos dos ejercicios es que la temperatura que ustedes tienen que fijarse
En el número 3, si lo tenés ahí el ejercicio, ¿sí? Porque es para un caso de una barra de hierro, cromo y níquel, ¿sí? Que te fijas ahí en la temperatura, en la figura número 3. Vos tenés que hacer porque la temperatura que te da en el 87, me dijiste, ¿no? Es de 900 grados centígrados, y si vos te fijas ahí, a ver si tengo, acá, es mira, justo estaba acá. Sí, Si vos te sí, fijas, es 900 grados, y acá en ningún punto te dice 900 grados. Entonces tenés que hacer, supuestamente en ese ejercicio, tenés que interpolar. Entonces harás entre 980 y 870, interpolarás, o sea, haces 980 más 870 dividido 2, te va a dar a la mitad, y si interpolas entre este valor y este valor, te va a decir por dónde empieza la curva esa. Como no te va a dar 900, vas a tener que volver a interpolar. En definitiva, ¿qué es el ejercicio? Esos dos ejercicios, ¿qué es lo que te hacen hacer? ¿Cuál es la dificultad del ejercicio? Es que tengas que interpolar, ¿sí? Por eso es que no se los di, porque son ejercicios donde tenés que interpolar y no tiene sentido. Ahora, fíjate si en vez de decirte a una temperatura, en el 87 estamos hablando, ¿no? Si en vez de decir una temperatura de 900, dijéramos una temperatura de 870, ¿sí? Suponete que en vez de 900 fuera de 870, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, dice, lo que te pide es calcular el diámetro. Si vos tenés que calcular el diámetro, decís que para calcular el diámetro la tensión es igual a la fuerza sobre el área. El área depende del diámetro, porque el área es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenés como dato? Bueno, si es igual a fuerza sobre el área, la fuerza te la da 1400 libras. El área es lo que el diámetro es lo que tenés que averiguar, así que es la incógnita. ¿Y qué otra cosa tenés como incógnita? La tensión. ¿La tensión de dónde sacas? Bueno, ahí te dice que la barra esa tiene que durar 5,5 años, por lo tanto, llevas esos 5,5 años, los llevas a horas, que te va a dar un valor, ¿sí? Fíjate que esto es tiempo de rotura en hora, esos 5 años los llevas a hora, y si tenés la temperatura donde te tocó la curva, te da la tensión, y ya tenés la tensión, tenés la carga, y por lo tanto podés calcular el diámetro. ¿Está claro lo que te estoy diciendo? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, vos fíjate que el ejercicio es tonto, hasta es fácil de hacer. La única complicación del ejercicio, en realidad, es encontrar esa curva que te diga de los 900 grados, que lo haces interpolando. Es eso nada más. Y en el otro ejercicio, en el 86, es exactamente lo mismo. Te dice una temperatura de 950, donde la temperatura que tenés es de 980, entonces tenés que interpolar hasta llegar hasta los 950. Y lo más complicado y lo más difícil de conseguir es esa curva exactamente de esa temperatura. Todo lo otro es sacarlo de la fórmula que ya hemos visto, de la tensión de la fuerza sobre el área, ¿sí? Nada más. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta sobre choque, sobre la temperatura de transición dúctil frágil. ¿Cómo Ahí sería el...? vamos. Sí. Ahí vamos. Ahí vamos, espérate que busque. Choque. A ver, déjame ver. Bueno, estamos con choque.
Espérate que encuentre. Bien. ¿Qué querés preguntar sobre esta temperatura dúctil frágil? Justo en esa temperatura, ¿cómo sería el comportamiento del material? O sea, ¿sería una mezcla entre dúctil y frágil? O sea, justo en el medio. O, digamos, siempre Pero vamos ¿para a qué tomar. ahora yo te hago la pregunta a vos. Yo te hago la Sí. pregunta a vos. ¿Para qué querés saber qué comportamiento tiene en esta curva? ¿Para qué lo querés saber? ¿Para cálculo? Claro, por ejemplo, tengo un material que justo el porcentaje que presenta, por ejemplo, de algún otro material, hace que tenga una temperatura de transición. Perdón, no te entendí. No te entendí. Volve de nuevo. Sí, por ejemplo, si en un ejercicio nos preguntan que necesitamos utilizar un material a cierta temperatura, por ejemplo 10 grados centígrados, y tengo materiales, bueno, por debajo de esa temperatura, con una temperatura de transición por debajo y después por encima. Si se me pide, por ejemplo, cuál es el mínimo para que funcione, el mínimo de porcentaje de material para que funcione por encima, no, a esa temperatura, a 25, o sea, y tengo uno que justo cae en 10 que dije, si uno cae justo en esa temperatura, lo tendríamos en cuenta a ese que cae justo en esa. ¿Y esos 10 es la temperatura de transición? No, es la temperatura que, por ejemplo, se pide en el ejercicio. O sea, la que trabajaría la pieza. Bueno, para empezar, te voy a aclararte un concepto. Esta curva que vos ves acá, no es una curva de transición dúctil a frágil. ¿Sí? Perdón, profe, Sino, no se está viendo el PowerPoint. Perdón, ¿no lo están viendo? Ay, perdón. A ver, para. Yo pensé que lo estábamos viendo. Espérate un minuto. Espérate. Vamos acá. Choca. Bueno, ¿ahí lo ves? Sí, ahora ¿Ahí sí. lo ven? Ahí está. Bueno, lo que te estaba diciendo es que la temperatura de transición dúctil a frágil, ¿sí? No es esta, o sea, no es esta. Lo que nosotros tomamos es la temperatura, ¿sí? Donde esta es una curva del material, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que esta curva surgía de un determinado material, que a ese material lo ensayábamos a diferentes temperaturas. Al ensayarlo a diferentes temperaturas, podríamos empezar con temperaturas más calientes y terminamos con temperaturas más frías. Al ensayar ese material al impacto, nos daba esta curva, que no es la curva de transición dúctil a frágil, ¿sí? Para empezar. Por lo tanto, el comportamiento que tenga en esta curva es el comportamiento que tiene para ese material, para esta temperatura, se comporta o tiene una energía absorbida de este tipo. ¿Te queda claro eso? Sí, sí. Bien. Después decíamos que teníamos la curva, ¿sí? De ese material que lo ensayamos a diferentes temperaturas, por lo tanto nos dio diferentes intensidades absorbidas, y le sacábamos cuál era la temperatura de transición dúctil a frágil. La temperatura de transición dúctil a frágil sería esta, donde separa a la curva que hemos sacado en dos, ¿sí? Donde para un lado se va a comportar en forma dúctil, o sea, a mayores temperaturas se va a comportar en forma dúctil, a menores temperaturas se va a comportar en forma frágil. Si la pregunta tuya es,
¿qué es lo que pasa acá? Si el comportamiento que tiene acá es dúctil o frágil, y no lo sabemos. Y tampoco nos interesa conocerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a dimensionar o no voy a calcular ninguna pieza a esta temperatura. ¿Sí? Esto es conceptual. La temperatura de dúctil a frágil me sirve para decir, este material que ensayé, ¿sí? A diferentes temperaturas, lo ensayé a impacto a diferentes temperaturas, tiene una temperatura de transición, que a mayor temperatura de esa temperatura de transición, tienen comportamiento dúctil, a menor tienen comportamiento frágil. Ahora, el comportamiento que tiene con la temperatura de transición no me importa, porque nunca voy a calcular un material con la temperatura de transición dúctil frágil. ¿Está claro? Nunca lo voy a hacer. Por lo tanto, si suponete que en el ejemplo que vos me diste, que ese material tiene que trabajar a 10 grados centígrados, ¿sí? Y su temperatura de transición 9 grados centígrados, quiere decir que a 10 grados centígrados yo estoy trabajando con un comportamiento dúctil del material. ¿Lo ves? Claro, sí, ¿Te sí. queda claro? Sí. Si ese material, si a este material que va a trabajar a una temperatura de 10 grados centígrados, para seguir con tu ejemplo, su temperatura de transición es de 12 grados centígrados, quiere decir que a 10 grados centígrados va a tener un comportamiento frágil, no lo voy a poder usar. ¿Está? Entonces, la temperatura de transición me sirve únicamente para saber a qué temperatura tengo que usar el material. Porque nunca voy a utilizar un material que se comporte en forma frágil, porque si se comporta en forma frágil, al primer golpe que tenga, impacto que tenga, se me va a romper. Es una cuestión de lógica. Yo siempre tengo que trabajar el material que se comporte en forma dúctil, para que no se me rompa cuando se le produzca el impacto. Y la temperatura de transición me sirve para saber a qué temperatura va a trabajar en forma dúctil, pero nunca voy a dimensionar o voy a calcular un material a su temperatura de transición, porque no sé qué comportamiento tiene. A ver si su temperatura de transición me da, por ejemplo, 9 grados, ¿sí? Pero en realidad es un cálculo que yo hice que me da 9 grados, y en realidad si lo hice trabajar a 8 grados 99,99, y ya el comportamiento es frágil, se me va a romper. O a lo mejor a los 9 grados se me rompe, porque no lo sé, porque yo estoy estimando que la temperatura de transición dúctil a frágil es de 9 grados. Por eso es que se aconseja que uno tiene que correrse de la temperatura de transición y dimensionar o calcular una pieza no sobre la temperatura de transición, sino corrido un delta, ¿sí? Que se verá de acuerdo a lo que vaya a sufrir el material o como la solicitación que vaya a tener el material. ¿Te queda claro? Pero en realidad el comportamiento que va a tener en la temperatura, en esa curva de temperatura o esa línea de temperatura, no sé, en realidad no sé. Por eso es que me aconsejan que no calculo una pieza a esa temperatura, porque no la sé. ¿Está claro? Sí, perfecto. Muchas gracias. Profe, una pregunta sobre el mismo tema. En el ejercicio 72 de choque, pregunta, por ejemplo, el porcentaje de magnesio mínimo que se requiere en el acero si una pieza fabricada con el mismo debe utilizarse a 0 grados. Y tenés la curva, o sea, tenés la gráfica con las curvas, y yo cómo sé cuál me sirve, digamos. ¿Cuál es la temperatura? La tenés que utilizar a 0 grados, ¿sí? Es lo que me estás diciendo. Claro. Tenés que usarla a 0 grados. Eso, sí. Bien. ¿Y cuáles son las temperaturas de transición que tenés de cada una de las curvas? ¿Las tenés ahí? Sí, sí. Bueno, ¿cuáles son? A ver,
30 grados, 15 grados, menos 5 y menos 20. Bien. Volvemos a esta curva. La temperatura de transición de la de 30 grados. Esta temperatura es de 30 grados. Y vos vas a hacer trabajar tu pieza a 0 grados. ¿Esa curva te sirve? No. ¿Por qué? No, la verdad no sé. Por eso pregunto. Pero es lo que le acabo de explicar a tu compañero recién. La temperatura esta es de 30 grados, temperatura de transición de 30 grados. Es decir, que de 30 grados a más, 31, 32, 33, 34, va a tener un comportamiento dúctil. De 30 grados a menos, 29, 28, 20, va a tener un comportamiento frágil. ¿Te sirve esa curva? ¿A 0 grados? ¿Hacerla trabajar a 0 grados? ¿Te sirve? Te estoy preguntando si... No, perdón. ¿Te va a servir esa curva? ¿Te va a servir ese material? ¿Te va a servir para trabajar a 0 grados o no? Señor, le estoy preguntando. Contésteme, No, me va a profe, ni tener idea, la acá verdad. esperando. ¿Cómo que no tenés idea? Pero es razonable lo que te estoy preguntando. O sea, ¿estás escuchando lo que te estoy preguntando? Te estoy diciendo, te lo vuelvo a repetir, pero razonalo y contestame. Esta temperatura de transición te dice que son 30 grados. Eso es lo que me dijiste, ¿no? Sí. Bien. Esto es lo que me dijiste. Parece que me estuvieras cachando, ¿eh? Te digo, así que ponete las pilas. Esto es lo que me dijiste. Esta temperatura de transición es de 30 grados, ¿sí? Te estoy diciendo que ese material, primero, no puedo hacer trabajar un material en un comportamiento frágil porque se me va a romper. Por lo tanto, tengo que hacerlo trabajar en un comportamiento dúctil. Si la temperatura de transición son de 30 grados, ¿sí? A 30 grados va a tener un comportamiento dúctil, a 32 grados va a tener un comportamiento dúctil. ¿Qué comportamiento va a tener a 29 grados? Si la temperatura de transición es 29 grados. ¿Dúctil o frágil? Frágil. Frágil, exacto, frágil. ¿Qué comportamiento va a tener a 0 grados? Frágil. Frágil. Por lo tanto, ¿ese material te sirve para que trabaje a 0 grados? Y no, porque se comporta como frágil. Y no te va a servir. Es lo que Por lo estaba diciendo tanto, a ese material lo descartas. El otro material decía que la temperatura de transición era de 15 grados. Quiere decir que a 14 grados ese material va a tener un comportamiento frágil. A 0 grados, ¿va a tener un comportamiento frágil? Sí, profe. Sí, profe. Entonces no te sirve ese material, ¿sí? El alumno que está con la duda, él es el que debería responder, porque es el alumno que está con la duda. ¿A 0 grados te va a servir? No, porque va a tener un comportamiento frágil, porque si a 14 grados va a tener un comportamiento frágil, más frágil va a ser a 0 grados. Entonces no me sirve. Me quedo con las otras dos curvas. Las otras dos curvas, una te daba menos 5 grados. Si la temperatura de transición es de menos 5 grados, a 0 grados, que es mayor la temperatura, o sea, no es lo mismo menos 5 grados que 0 grados, ¿sí? Aunque sean temperaturas bajas, ¿sí? 0 grados está más caliente que menos 5 grados, para decirlo mal y pronto. Bien, a 0 grados va a tener un comportamiento dúctil. Al señor que preguntó, ¿qué le parece?
Bueno, parece que se le acabó la duda. A 0 grados va a tener un comportamiento dúctil y la otra que tenía menos 15 grados, no sé cuánto, también va a tener un comportamiento dúctil. Entre esas dos curvas tengo que elegir la que tiene menor porcentaje. Eso es lo que pide el ejercicio. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? No, profe, creo que estamos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta para hacer, los del 2 de 2, nos estaremos encontrando mañana a las 10:30. Y los del 2 de 1, perdón, 2 de 4, nos encontramos el miércoles a las 10:30 también. ¿Sí? Para los alumnos del 2 de 4 que estén acá queriendo consultar. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, no tiene sentido que nos quedemos conectados. O sea, yo respondo las preguntas, pero Profe, también acá una usted. duda. Sí. A mí en un ejercicio me dice, se quiere realizar un ensayo de dureza Brinell de una aleación de cobre y aluminio con una penetración de 4,5 milímetros. Sí. Sí, es un ensayo de Mi dureza. duda es, ¿la fuerza con la P sería 3.000 o 500? Bueno, a esta altura del partido ya no tendría que ser más duda, pero veamos lo que dice el... espérame un minutito, vamos acá, dureza, vamos a dureza, a ver si estamos... Espérame un minuto. Bueno, en este de dureza no lo tengo. Perdón, espérame un segundito, ¿sí? Bueno. Que lo busque. Acá está. Acá está. Bueno, volveme a repetir la pregunta. Sí, dice, se quiere realizar un ensayo de dureza Brinell de una aleación de cobre y aluminio con una penetración de 4,5 milímetros. Yo no sé si usar P500 o 3000. Bueno, fíjate, lo que vos tenés que es una aleación de cobre y aluminio o de cobre o aluminio. Cobre y aluminio. Bien, si es una aleación de cobre y aluminio, vos tenés que la constante es 5. ¿Lo ves acá? ¿Estás viendo la...? No se ve nada, profe. Espera, que ya te lo pongo. Espérame un minuto. ¿Cuál era la duda del chico? ¿Cuál es tu duda? Claro, ¿cuál sería P? Si 3000 o 500. ¿Qué carga usás? Esa es tu duda. ¿Qué carga usás? Bueno, el alumno dice de que tiene una aleación de cobre y aluminio y lo que está preguntando es ¿qué carga utilizo? Si yo me voy a esta tabla, me fijo, ¿se acuerdan que decíamos que las aleaciones para este caso de cobre y aluminio, tenemos que la constante, ¿se acuerdan que la constante era C o era Q? La constante, en este caso, para este tipo de material, es de 5d cuadrado, ¿sí? 5d². Por eso te preguntaba si era cobre o aluminio o era cobre y aluminio. Para cobre y aluminio es de 5d². Fíjate que lo que te está diciendo que es la constante, por lo tanto, vos te vas a esta otra tabla y decís que la constante
para cobre y aluminio, que es de 5D cuadrado, podés utilizar todas estas cargas. Es decir, una carga de 500 kilogramos con una esfera de 10 milímetros o una carga de 125 kilogramos con una esfera de 5 o una carga de 31,2 con una esfera de 2,5. Podés utilizar cualquiera de estas tres cargas. ¿Lo entendés? Sí, ahora sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuál de las tres utilizas? Esa es la pregunta. ¿Cuál de las tres utilizas? ¿Y cómo hacías para determinarme, para saber exactamente cuál de las tres utilizo? ¿Sí? ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan que decíamos que era una condición necesaria y suficiente que para saber cuál de las tres, porque puedo utilizar las tres o puedo que no pueda utilizar las tres, ¿sí? Entonces, lo que tenía era esta condición donde este era el diámetro de penetración, que en este caso me habías dicho que era de 4, perdón. 4,5. 4,5, entonces tendrás que decir, 4,5 tiene que ser mayor que 10 sobre 4 y tiene que ser menor que 10 sobre 2. Después harán la misma pregunta. 4,5 tiene que ser mayor que 5 sobre 4 y tiene que ser menor que 5 sobre 2. Y después harás, la otra pregunta es de 4,5 tiene que ser mayor de 2,5 sobre 4 y menor de 2,5 sobre 2. Fíjate que de esas tres alternativas que te di, que son estas tres alternativas, no las inventé, sino que salieron de acá, la única que me parece que cumple con la condición es la de 10, por el diámetro de la huella que tenés, que es de 4,5, porque acá tenés 10 sobre 4 es menor que 4,5, y 10 sobre 2, acá te da 5, es mayor que 4,5. Por lo tanto, cuando vas a 5, acá no se te cumple, por lo que no me serviría este diámetro, ni me serviría este diámetro. Por lo tanto, me sirve el de diámetro de 10 con una carga de 500. La carga que tengo que utilizar para ese ensayo es de 500, para que me dé esa huella, es de 500. ¿Te claro? Sí, profe, gracias. Al otro alumno que preguntó, ¿también le queda claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿puede ser que sean 2 PowerPoint de dureza? Porque el que yo tengo acá no tengo esa filmina. Ah, sí, puede ser, sí, puede ser. Esta es otro PowerPoint. Pero es lo mismo, tiene lo mismo que las otras. Con más dibujitos. Pero fíjense, esto lo tiene. Uno dice dureza y otro dice dureza 1. Sí, sí, sí. Sí. Ah, puede bueno, ser se me porque fija, gracias. como se han ido modificando, agregándole no más concepto, pero sí a lo mejor más dibujo, más pero en definitiva es lo que vimos en clase, es todo lo que vimos en clase, no hay nada nuevo, es todo lo que vimos en clase. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, nos vemos. Bueno, si no... Acá dice Samuel García, hay 2, no sé qué dice con 2. No sé si serán 2 preguntas o estará contestando otra cosa. Dice que hay 2 PowerPoints de dureza. Ah, bien, sobre los PowerPoint estaba contestando. Bueno,
Si no tienen otra duda, otra pregunta, bueno, nos estaríamos viendo con el 2 de 2 mañana y con el 2 de 4 el miércoles. ¿Finalizamos entonces? Bueno. Gracias, profe. Finalizamos la Muchas reunión. gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos mañana.